Luis XIV, el Rey Sol, es el ejemplo más claro de monarquía absoluta, y esto es así debido a las políticas que llevó para gobernar prácticamente en solitario, sometiendo a todos los poderes que existían previos a su reinado. Ya hemos visto cómo fortaleció al Estado, creando una gran burocracia. Hemos visto también en otro vídeo cómo sometió a las instituciones políticas, pero hoy toca hablar del control que realizó sobre la religión. El control religioso fue realizado a través de una triple problemática. Por un lado, Luis XIV se afirmó como rey galicano, rey cristiano, cristianísimo de hecho, ya lo veremos en un momento posterior del vídeo. Por otro lado, tuvo que lidiar con la problemática jansenista que se empezó a formar en esta época y causó muchos problemas, constituyéndose como una especie de oposición política. Y finalmente veremos cómo en esta política de control religioso fue de suma importancia la revocación del Edicto de Nantes, el cual llevaba haciendo que los católicos, así como los protestantes, tuvieran una relación de concordia, una relación de tolerancia entre ellos, la cual a partir de Luis XIV, durante su reinado, va a romperse de pleno. Si te interesa este tema, quédate en el vídeo que seguro que te va a gustar, y aprovecho para decirte que le des un like y que te suscribas para estar al día con todos los vídeos de historia que vamos subiendo al canal. Yo soy David Posé y esto es Historia Verdadera. En primer lugar, y en cuanto a la afirmación del galicanismo, cabe destacar que Luis XIV tenía acceso a lo que era conocido como las libertades galicanas. Estas libertades galicanas eran una suerte de prerrogativas que tenían los reyes franceses desde la época de Francisco I, concretamente en 1516, cuando llegó junto al Papa León X al Concordato de Bolonia, por el cual llegaron a una suerte de acuerdo mediante el que el rey francés podía proponer a los obispos de ciertas diócesis para que luego fueran investidos espiritualmente por el Papa. Frente a esta política, a estas libertades galicanas reconocidas por el Papa hacia los reyes franceses, los jesuitas y las órdenes mendicantes formaron un núcleo de disidencia, y es que veían estas libertades galicanas como un posible acercamiento hacia el absolutismo monárquico ya en el terreno religioso. Y es que veían peligroso esto porque cuestionar la autoridad papal puede convertirse en una prerrogativa para cuestionarse ya cualquier tipo de autoridad moral. De hecho, esto fue lo que ocurrió, y así en 1673, bajo la sugerencia de Colbert, Luis XIV va a extender el derecho de regalía por todo el reino. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. El derecho de regalía consistía en que el rey podía administrar y percibir los beneficios de los bienes de una diócesis hasta que el nuevo obispo jurara fidelidad al rey. Además, si este juramento no se realizaba en un plazo de unos 2 meses, todo el beneficio de esa diócesis pasaba a ser automáticamente de competencia real. Ante esta situación, solo hubo 2 obispos que mandaron sus quejas al Papa. Cállate, que no te quiero oír. Así se abriría una especie de guerra entre el papado y Luis XIV por el control de estas diócesis, de estos obispados. En 1681, ante la muerte de uno de estos 2 obispos disidentes, el clero francés junto con el rey van a proponer a un nuevo obispo, el cual tiene que prestar juramento de fidelidad, pero no va a ser investido espiritualmente por el Papa Inocencio XI. Ante esto, la respuesta del clero fue pedir a Luis XIV que se convocaran unas asambleas generales del clero francés. En esta asamblea general, que se sucedió en el año 1682, se promulgaron 4 propuestas conocidas como los artículos galicanos, por los cuales, y en resumen, se afirmaba el absolutismo del monarca en el ámbito religioso, y es que se afirmaba que el monarca no estaba sujeto en los asuntos terrenales ante ninguna autoridad divina ni pontificia, sino que tenía plena potestad sobre sus decisiones en los asuntos terrenales. Aquí mando yo, te callas. El Papa continuó con su lucha contra el rey y fue anulando uno a uno a todos los obispos que iban siendo propuestos por el rey y por el clero francés. Así se llegó a una situación de bloqueo absoluto, en la cual en 1688 se encontró Francia con 35 diócesis vacantes. Este mismo año, Inocencio además va a expulsar al embajador francés en Roma debido a su abuso de inmunidad diplomática. Además, va a incautar la ciudad papal de Aviñón e incluso se planteará separar a la iglesia francesa de Roma. Esta situación se va a solucionar de una manera orgánica pero acelerada, y es que con el inicio de la Guerra de los 9 años, Luis XIV ya no tiene más cabida para sostener ningún tipo de conflicto que no fuera referente a este. Así que en 1693, ya unos años de haber muerto el papa anterior, el nuevo papa Inocencio XII va a reconocer a los nuevos obispos tras firmar una retractación.
Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Y en contraparte, Luis XIV va a promulgar un edicto por el cual los 4 artículos galicanos ya no van a ser de obligada enseñanza en los seminarios franceses. En cuanto a la problemática con el jansenismo, no vamos a profundizar demasiado en este vídeo, porque haremos un vídeo al respecto en un futuro, así que es muy importante que os suscribáis y le deis a la campanita para que os llegue la notificación el día que subamos ese vídeo. Cabe destacar de todos modos que la doctrina jansenista promulgada por Cornelius Jansen, obispo de Ypres, a través de la obra Augustinus, se veía muy influenciado por la doctrina de San Agustín, defendiendo así que los seres humanos eran incapaces de alcanzar la salvación sin la gracia de Dios, la cual era concedida a muy pocas personas. Además, defendían una doctrina moral mucho más rigurosa que la que reinaba hasta entonces. Se acercaba un poquito así a la doctrina protestante, y esto fue visto como algo peligroso por los jesuitas, así como por Luis XIV. La doctrina jansenista estaba triunfando principalmente en el monasterio de Port-Royal de Cham, cercano a Versalles. Y esto va a tener una gran importancia, y es que si en 1656 se convoca una asamblea general del clero francés para oponerse a las tesis jansenistas, va a ser precisamente desde este mismo monasterio de Port-Royal desde donde va a haber un núcleo de oposición, protagonizado por las monjas de este convento. No obstante, en 1661 se va a obligar a todo el clero francés a que suscribieran el formulario emitido contra las tesis jansenistas, además de firmarse la expulsión de estas monjas del convento de Port-Royal. En 1668 se va a llegar a un acuerdo entre el papado y los jansenistas, conocido como la paz de la Iglesia. Finalmente, y tras unas décadas de reconciliación entre jansenistas y católicos, la reconciliación en 1693 de Luis XIV con el Papa Inocencio XIII va a provocar que se recrudezca este conflicto con los jansenistas, convirtiéndose estos últimos ahora en un bloque de oposición política contra el rey. Finalmente, en cuanto al edicto de Nantes, este había sido promulgado para reconciliar a los hugonots con los católicos. Estos hugonotes eran básicamente los protestantes y eran una minoría religiosa formado por poco más de 1,5 millones de personas en toda Francia. Cabe destacar que si bien Luis XIV hasta 1679 había llevado una política de tolerancia siguiendo estas directrices anteriores del edicto de Nantes, a partir de 1680 va a comenzar a realizar toda una serie de tropelías contra estos protestantes con el fin de ir limitando sus libertades hasta finalmente obligarlos a convertirse al catolicismo. De este modo, desde 1680 se van a ir suprimiendo toda una serie de prerrogativas que aparecían en los edictos de Nantes, de modo que va a ir quedándose poco a poco vacío de contenido. A esto se le suma la presión militar que se estaba creando, y es que en 1681 se va a obligar a todos los hugonotes ricos a alojar en sus casas, en sus propiedades, a regimientos enteros de dragones. Conforme estas medidas se fueron extendiendo por el reino, ciudades y villas enteras se fueron abjurando en bloque ante el miedo que provocaba el tener que alojar en sus propias casas a estos regimientos de dragones. Finalmente, en 1685, Luis XIV va a revocar por completo el edicto de Nantes y lo va a sustituir por el edicto de Fontainebleau, por el cual se obligaba a destruir todos los templos hugonotes y a la conversión forzosa de todos los protestantes que quedaban en el reino, sin posibilidad de que se exiliaran. No obstante, evidentemente hubo un montón de emigrantes ilegales, los cuales fueron principalmente a Inglaterra y Holanda, entre otros sitios. Mientras tanto, los protestantes que se habían convertido al catolicismo se quedaron como un núcleo de resistentes, los cuales fueron desde los más pasivos hasta los más activos. Sin más, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle like, suscribiros y comentad qué os ha parecido estas políticas de control religioso de Luis XIV. Nos vemos en el próximo vídeo.